identificarla fácilmente, ¿no ve? F de x igual a x, lo mismo aquí, por ejemplo. A ver, dame un segundo, creo que eran los... A ver. Ahí. Ya, aquí, por ejemplo, x cuadrado, ¿no? O sea, pueden identificar tranquilamente funciones como esa. Aquí, por ejemplo, seno de x. Y podemos seguir con los ejemplos, ¿no? Logaritmo de x, ¿no? Tangente de x, ¿ya? O sea, fíjense que todas son funciones de x, ¿no? Ahora, la regla de la cadena, o sea, como concepto, parte de la composición de funciones. Por ejemplo, si yo quiero colocar, bueno, a ver, para que no redundan las letras, vamos a agarrar y aquí le vamos a poner G, y le vamos a poner H, ahí, FGH. ¿Qué sucede en el caso, digámoslo así, en el caso hipotético de que H sea una composición de G? A ver, dame un segundo, estoy tratando de... Ya, creo que hay nomás. Ya, ¿qué pasa si H es composición de G? En este caso, nosotros podemos escribirlo de esta forma. No sé si ustedes lo conocen, bueno, lo escribirán así, pero esa es la forma correcta. Entonces, la composición de una función dentro de otra es básicamente reemplazar la función en lugar donde iba x, ahora tiene que ir la función completa. Y eso es lo que se hace aquí. ¿Cuál es la función h, por ejemplo? H, o sea, la función h es seno de x. La función g es x cuadrado. Y la composición de ambas me va a dar seno de, y donde iba la x, ahora tiene que ir g de x. O sea, hace x cuadrado. Ahí está, disculpa. Entonces, de la composición, fíjense cómo queda la función. Ahora, bueno, ese es el concepto en sí. O sea, de ahí sale, de ahí parte. Estamos mal con la iluminación. Ya. Vamos a hacer lo que se pueda. Y entonces, eso... Ya. Entonces, fíjense de que aquí ahora la función queda un poquito más, digámoslo así, un poco más, bueno, modificada, ¿no? Queda un poco más diferente de lo que era una función normal. Ahora, ¿qué pasa si esto lo colocamos dentro de este de aquí, por ejemplo? Vamos a llamarlo HJ. J le damos. Entonces, ¿qué pasa si colocamos, si dentro de J colocamos esta otra composición, la que ya habíamos extraído en un inicio? Entonces, la función J es logaritmo de X. Pero en lugar de X, vamos a anotar la función de aquí, ¿no ve? Y fíjense cómo queda, ya queda una función mucho más complicada. Sigue siendo función de x, o sea, todo esto es una función de x, pero la función queda más compleja, ¿no? Entonces, partiendo de este concepto, vamos a reescribir esa parte de ahí. Por lo general, cuando se aplica regla de la cadena, tienen algo así. Una función dentro de otra función, dentro de otra función, dentro de otra función, y así, dependiendo del montón de funciones que tengan, ¿no? Mientras más largo sea el ejercicio, pues, más derivadas se van a tener que realizar. Para esto, o sea, para poder resolver esto de forma directa, ustedes tienen que tener conocimiento, bueno, tienen que tener práctica en lo que es la derivada por tabla. Tienen que sabérselo de memoria.
Entonces, lo primero es eso, conocerse la tabla de derivadas de memoria. Y recién vamos a poder aplicar esto. Si yo quisiera derivar todo esto de aquí, yo tengo que imaginármelo como el logaritmo de una función. Entonces, denme un segundo. Entonces, la función que tenía es la siguiente. Y igual al logaritmo natural de el seno de x cuadrado, el logaritmo. Si lo derivamos, la derivada de un logaritmo, ustedes deberían tener esta fórmula ahí. La derivada de un logaritmo siempre es la derivada del argumento del logaritmo sobre el argumento. Y eso es lo que tienen que tener aquí. Entonces, la derivada de todo lo que está aquí adentro lo pueden escribir de esta forma. Seno de x cuadrado prima sobre el argumento. Ahí está. Entonces les quedó así. La derivada del argumento sobre el argumento. Ahora, aquí tienen la derivada del seno. Seno de algo, ¿no? O sea, no precisamente tienen que buscar eso. Seno de algo. Entonces, por tabla también, la derivada del seno es coseno. Y todo eso multiplicado por la derivada de lo que está dentro del seno, del argumento, bueno, del ángulo que está ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que cuidar. Aquí, por ejemplo, la derivada del seno, como hemos visto, es el coseno de todo lo que está ahí, multiplicado por la derivada de lo que está ahí adentro. Bueno, y abajo no cambia nada. Ahí está. Abajo no cambia nada. Entonces, fíjense, la derivada del seno es el coseno por la derivada del argumento, x cuadrado. Y ahora x cuadrado, bueno, ustedes ya deben saber de que eso es x elevado a una constante, x elevado a un número, la derivada va a ser n por x elevado a n menos 1, ¿no? Eso ya ustedes también lo deben tener en la tabla. Como es 2, en este caso es 2, les va a quedar así. Coseno de x cuadrado no se modifica para nada, así que lo anotamos tal como está. Como esto es n, la n pasa a multiplicar, o sea, va a quedar así. Va a quedar 2 por x elevado a la 2 menos 1. ¿Está? Sobre seno cuadrado. Ahí está. Entonces, 2 menos 1, bueno, aquí fíjense que de todo esto ya desapareció la prima, o sea, ya en ningún lugar hay prima, así que el ejercicio, digamos que ahí acaba. O sea, es una forma de decir, ¿no? Ahí acaba la derivada. El resto son operaciones algebraicas que permiten simplificar la expresión. Por ejemplo, coseno sobre seno, ambos tienen el mismo ángulo, esto es igual a la cotangente, como ejemplo, ¿no? Esto es igual a la cotangente de x cuadrado. Y aquí lo que está con verde, pues me va a quedar 2x, 2 menos 1 es 1. Y bueno, lo que queda es ordenar. 2x cotangente de x cuadrado. Ya está. Ya está resuelto el ejercicio. Ahora, la forma en la que yo se los estoy mostrando ahorita es una forma un poco larga. No tienen que hacerlo así. Todo lo que han visto acá, todo esto de aquí, son procesos mentales. Ustedes tienen que llegar, o sea, tienen que tener una práctica tal que con la primera derivada nomás tienen que escribirlo todo como que en secuencia y les va a quedar algo como esto, directo. Tendrían que llegar a la solución de una sola, en un solo paso. Entonces, esta sería la regla de la cadena desarrollada.
por lo general lo que se busca es una, ¿cómo se llama? La forma de hacerlo más simple, o sea, porque hay ejercicios más largos. Entonces, eso solamente se logra con práctica, no hay un método en específico, es pura práctica. Bueno, ¿está ahí, jóvenes, alguna pregunta? Disculpar de nuevo la otra hoja, la primera hoja que explicó, por favor. ¿Cuál? ¿Esta parte, esto de aquí? Sí, por favor. Ya. Lo que estaba tratando de explicarles aquí es de dónde salió el concepto de la derivada por regla de la cadena. Bueno, esa es la forma en la que se dice, ¿no? Y parte de la derivada de la composición de dos funciones. Y eso es lo que aquí, por ejemplo, yo les di todas estas funciones que por general son básicas, no funciones básicas, y luego hice composición, o sea, metí toda la función dentro de otra. Por ejemplo, metí esto de aquí, x cuadrado, lo metí aquí adentro. Y luego todo eso de ahí lo metí aquí adentro. Eso fue lo que hice, por eso es que me quedó así. O sea, lo que les explico aquí es composición de funciones. Esto son operaciones, es álgebra de funciones. Aquí está un poco más detallado, ¿no? La función h es seno, g x cuadrado, y la composición de una respecto de la otra va a quedar seno de x cuadrado, que también es una función de x. Y luego hice otra composición, pero esta vez trayendo la función logaritmo, y metí todo esto dentro del logaritmo. ¿Ya? Y de esa forma que me quedó esto. Entonces, ese es el detallecito. Eso es lo que tienen que identificar. O sea, les estoy mostrando eso porque ustedes necesitan identificar los tipos de funciones que tienen antes de aplicar la regla de la cadena. Porque ustedes aquí necesitan identificar, por ejemplo, de que van a derivar un logaritmo, van a derivar una función seno y van a derivar a la x elevado a una potencia. Eso es lo primero que tienen que identificar. Y lo tienen que identificar para poder utilizar su tabla. Estas son funciones, son derivadas que están en su tabla. Entonces, ese es el por eso les expliqué esto de aquí. No es no es que se aplica esto, ¿no? O sea, en ningún ejercicio ustedes van a hacer algo así, hablando de derivadas, en ningún. Solamente les estoy mostrando de dónde salió. Ahora, vamos a usar estas mismas funciones para que no sea muy complicado y vamos a hacer el jueguito de ir modificando una con otra. Van a ver que las funciones van a ir apareciendo, o sea, se van a hacer funciones más y más largas cada vez. Y ahí está la gracia de todo esto. Solamente tienen que ver eso. Tienen que ver que la derivada por regla de la cadena es la combinación de varias funciones. Por ejemplo, vamos a agarrar la tangente y vamos a agarrar la tangente y lo vamos a colocar dentro de x cuadrado. Y va a quedar algo así. Tangente al cuadrado de x, ¿ya? Y vamos a ver qué otra cosa más podemos hacer aquí. Vamos a dividirlo entre x y todo eso dentro de una función senoidal. Ahí está. Listo, van a tener algo así. ¿De acuerdo? Seno y al cubo, para no pelarla. Fíjense, seno al cubo de la tangente al cuadrado de x sobre x. Entonces, fíjense que esa es una función dentro de otra función. La función tangente dentro de una función potencial
y este cociente dentro de una función senoidal que también está elevado a una potencia. Todo eso nos sirve para identificar qué derivadas vamos a usar. Entonces, aquí vamos a notar las derivadas que vamos a usar. Primero lo primero. Una función elevada a una constante. La constante sale a multiplicar, se le quita 1 a la potencia y se multiplica por la derivada de la función. Luego tenemos la función seno, así que la derivada de seno es coseno por la derivada del argumento. La derivada de tangente es igual a la secante cuadrada de u, o sea, la secante cuadrada del argumento. Todo al final, fíjense que termina multiplicándose por la derivada de lo que está adentro de esa función. Y aquí, por ejemplo, tienen tangente sobre x, entonces tangente sobre x es que es un cociente. Y al ser un cociente, u sobre b, ¿no? La derivada u' b menos v' sobre b cuadrada. Entonces, ahí está, ya identifiqué todas las derivadas que voy a usar, porque ya identifiqué qué tipos de funciones la conforman. ¿Ya? O sea, así que me falta solamente operar. Primero lo primero, como les dije hace rato, esto se puede interpretar como una función elevado al cubo. Por lo tanto, la derivada va a ser la potencia aquí a un costado, el seno, 3 menos 1 es 2, y el argumento se escribe tal cual está, porque no afecta en nada. Y aquí se deriva lo que es el seno. Aquí ya aplicamos la derivada de lo que es el seno. Y la derivada del seno es el coseno. Y luego aplicamos la derivada del argumento. Como la derivada del argumento es un cociente, vamos a aplicar esto de aquí, ¿no? Entonces abrimos corchete. Y la primera derivada, o sea, la derivada del numerador, ¿cuánto es? Tangente cuadrada de x. La tangente cuadrada es la derivada de una potencia. Entonces, el 2 sale aquí afuera. 2 menos 1 es 1, ahí se mantiene. Y todo esto por la derivada de la tangente, que va a ser secante cuadrada de x. Ahora, ¿cuánto es la derivada de la x? 1, ¿no? O sea, la derivada de x es 1, así que como aquí derivo x, ¿no? Entonces aquí derivo x, se vuelve 1, entonces se sobreentiende. Ya está derivado lo de arriba, entonces solo me queda multiplicar por este, que no se modifica, menos la primera sin derivar por la de abajo derivada. Y el de abajo es x, entonces la derivada es 1. Y ahí está, y muere. Entonces aquí me va a quedar x cuadrado. Cierro corchete y ya no tengo más nada que derivar. Fíjense que no aparece la prima en ninguna parte, así que el resto es simplemente acomodar. Y prima es igual 3 veces seno de la tangente cuadrada de x sobre x, tangente cuadrada de x sobre x, 2 por tangente por seno, 2 por tangente por seno, tangente, perdón, secante es el seno, por x, así que lo vamos a dejar aquí adelante, menos la tangente cuadrada de x, todo esto sobre x cuadrado. Ahí acabo el ejercicio. Bueno, jóvenes, esto ya es a lo que ustedes tienen que aspirar, a hacer en una o dos líneas una derivada completa. Aquí es donde se aplica, aquí es donde se puede ver la utilidad de la regla de la cadena. Fíjense que apenas 2 líneas hemos ocupado para resolver eso. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí?
¿Se entendió? Vamos a ver, dame un segundo. Ahí está. Tienen eso. 4 del logaritmo a la cuarta del seno al cubo de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Y tiene que cambiar de lado. Entonces, empezamos a simplificar. Logaritmo elevado a la cuarta. Entonces, logaritmo elevado a la cuarta quiere decir función potencial. Una función elevada a una potencia, lo tenemos aquí arriba. La derivada del logaritmo, esa no la tenemos arriba, así que lo voy a anotar aquí, solo por diversión. La derivada del logaritmo es el argumento de la derivada del argumento sobre el argumento. Seno al cubo, esto es similar al seno al cubo que tenemos aquí arriba, así que ya lo tenemos. Ahora, de la raíz cuadrada, ¿no? La derivada de una raíz es igual a la derivada de lo que está dentro de la raíz sobre 2 veces la raíz. ¿Ah? Ahí está. Bueno, en realidad no es que es una fórmula en sí, solo que hay una generalización porque ustedes saben que si tienen una raíz, ¿no? Si tienen una raíz, esto puede ser escrito como un medio, ¿no? Entonces, puede aplicarse esto de aquí y al aplicarse eso de ahí, queda esto de acá. Así que no es fórmula, sino, bueno, cuando ven una raíz, pueden verlo de esta forma, ¿no? Como una potencia fraccionaria y como esa fracción es un número real, se puede aplicar esto de aquí. Así que eso depende de cómo les es más cómodo a ustedes de visualizar. Ya. Volviendo al tema. Esto de aquí. Primero lo primero, 4 veces del logaritmo de bla, bla, bla. Este 4 es una constante multiplicando a todo esto que es una función. Entonces el 4 queda por afuera. De entrada. Ahí está. 4. Ahora tengo que derivar logaritmo a la cuarta. Al derivar logaritmo a la cuarta, bueno, aquí identificamos algo. Esto es la función logaritmo elevado a la cuarta, entonces función elevada a potencia. Ese 4 pasa aquí abajo a multiplicar. El logaritmo queda 4 menos 1 es 3. Y se anota todo el argumento tal cual está. Porque no afecta en nada. Listo. Ahí está. Ahora tengo que derivar el logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? La derivada del argumento sobre el argumento. Entonces, la derivada de todo esto, ¿cuánto es? Esa derivada resulta ser igual seno al cubo, entonces es una potencia. El 3 queda por ahí. Seno cuadrado, o sea, 3 menos 1 es 2. Y el argumento que no se modifica. Ahora derivamos la función seno. Entonces la derivada de seno es coseno. Ahí está. Por la derivada del argumento, que sería esto de aquí. Y la derivada del argumento, como les he colocado aquí arriba, es la derivada de la cantidad subradical. Ahora, x cuadrado, o sea, la derivada de x cuadrado va a ser 2x. La derivada de 1 es 0. Y acá me va a quedar 2 sobre la raíz de x cuadrado menos 1. Y fíjense que ahí acabé de derivar todo. Y todo esto tiene que ser sobre el argumento. Listo, jóvenes. En teoría, ahí acaba el ejercicio. Pero si tienen un buen ojo, pueden ver que hay varias cosas que se pueden simplificar. Por ejemplo, aquí tenemos seno al cubo de todo esto. Y acá tenemos seno al cuadrado de todo esto. Entonces, como son lo mismo, podemos simplificarlo, ¿no? Aquí me va a quedar 1 y acá se me va a eliminar todo. 0. Como que no estuviera, me va a quedar 2x, 2 raíz. Entonces, este 2 con este 2 se puede simplificar.
¿Qué otra cosa más? Bueno, los números, ¿no? 4 por 4 por 3 por... Bueno, esos serían todos los números. Entonces sería y', 4 por 4 es 16, 16 por 3, 48. Vamos a anotar esto de aquí, por ejemplo. Nos sirve la X, o sea, la X por lo general siempre se anota primero, entonces la X la tenemos aquí adelante. Y luego tenemos que anotar esto de aquí, ¿no? Logaritmo natural al cubo del seno al cubo de la raíz de x cuadrado menos 1. ¿Listo? Ya anotamos esto. Seno cuadrado ya no hay, solo queda el coseno. Coseno de x cuadrado menos 1 en raíz cuadrada. Y no hay más nada. Y aquí abajo tenemos esta parte de aquí, que es la que me sobró, multiplicado por el seno de la raíz de x cuadrado menos 1. Incluso se puede simplificar aún más, ¿no? Porque aquí tenemos coseno sobre seno y ustedes ya saben de que eso es, ¿cómo se dice? Cotangente. Pero ahí lo más lo vamos a dejar, para no hacer mucho bochinche. Bueno, jóvenes, ahí está. Ahí está resuelto. ¿Quedó claro? ¿Alguna parte de ahí que no hayan entendido? Por cierto, ya saben, si se cortan, vuelven a entrar. Vamos a hacer unos par de ejercicios más. O sea, de la raíz de una función es igual a la derivada de la función sobre 2 de la raíz de esa función. Ahí está. En cuanto al coseno, la derivada es menos seno, y todo eso multiplicado por la derivada del argumento. El logaritmo, lo mismo, ¿no? La derivada del argumento sobre el argumento. Y aquí tenemos x por e elevado a x. Y gracias a ese por que está multiplicando, es que sabemos de que este es un producto de funciones. Y el producto de funciones, hablando de derivadas, se escribe de esta forma. Por último, tenemos la derivada de un exponente, que es igual a sí mismo. No hay mucho que aclarar. Vuelvo a recalcar, estas son, ¿cómo se dice? Estas son operaciones que ustedes tienen ahí en su formulario. Y si no tienen un formulario, pues por lo general es fácil de activar. Ya, ahí está. La derivada de x es igual a 1. Ahora vamos a realizar la operación. Aquí vamos a tener y' es igual. Según mi fórmula, bueno, según la tabla, tengo que derivar lo que está dentro de la raíz. Entonces, la derivada de lo que está dentro de la raíz, o sea, si esta parte de aquí, ¿no? La derivada de eso es coseno al cubo. Entonces, yo tengo coseno al cubo de algo. Entonces, yo puedo asumir que es una función elevada a una constante, y por tanto, 3 veces el coseno cuadrado de todo lo que ya tenían ahí. Bueno, el argumento por la derivada del coseno. La derivada del coseno en este caso, según fórmula, menos el seno. ¿Y cuál es el argumento? El argumento es todo esto. A ver, paréntesis, está. Por la derivada del argumento. Ahora tenemos que derivar lo que está aquí, el logaritmo. Pero ya saben, la derivada del logaritmo es la derivada, bueno, aquí la derivada de x, que es el argumento. Y el tercer producto, pues es fácil de identificar, ¿no?
la primera derivada, o sea, la derivada de x es 1, entonces 1 por e elevado a x, más el segundo se derivar por la derivada del segundo. Y con eso tenemos con todo lo que es derivado, porque no hay más nada que derivar. Y como hemos dicho hace rato, todo esto de aquí es simplemente la derivada del argumento. Lastimosamente ni modo, estoy con los datos. No puedo hacer nada por el audio. Y aquí 2 veces la raíz del coseno al cubo, logaritmo natural. Esa sería toda la derivada y como les dije hace rato, se puede simplificar un poquito más. Por ejemplo, este negativo de acá va a ser aquí afuera. Aquí e elevado a x se puede factorizar. Es válido. Así que vamos a hacer eso. Menos 3 medios. Coseno cuadrado de logaritmo de x, todo eso. Luego tenemos el seno, que está sin exponente, sin potencia. Aquí, como le dije, vamos a factorizar el elevado a x y nos va a quedar 1 más x. Y todo esto sobre, bueno, esto aquí como es fracción y está en el denominador va a quedar aquí abajo, ¿no? Por cuestiones de extremos y medios. Entonces, aquí abajo está el 2, va a quedar x elevado a x, eso es lo que va a quedar. Y va a quedar la raíz del coseno al cubo del logaritmo natural de x elevado a x. Entonces, simplificando esto con esto se va. Bueno, aquí hay un detallecito. Esto es coseno, por ejemplo, coseno de todo eso. Y acá tenemos lo mismo, pero como que aquí está la 3 medios y aquí está el cuadrado. Entonces, se podría simplificar, pero mejor no. Mejor lo dejamos ahí. No nos compliquemos mucho. Resultado menos 3 veces 1 más x sobre 2 veces x multiplicado por lo mismo, que por ejemplo sería el seno del logaritmo de x, coseno cuadrado, logaritmo de elevado a x, raíz cuadrada, coseno al cubo, y esto. Y esta sería la derivada del ejercicio, la derivada de esa función. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si hay que repetir algo, se repite, no se preocupen, porque yo mismo soy consciente de que el audio está un poco mal.
no, no. Y ahora vamos a tratar de continuar. Ya ver, hace rato no dije nada, así que no, si se preocupan por eso, no es otra cosa. Yo no dije nada hace rato. Aquí tenemos otra función. Y para lo mismo, ahorita ya, hasta ahora ya lo voy a hacer de forma rápida y directa, así que si se pierde, si hay un problema, me avisa. La derivada de la función, revisamos. Solamente hay un seno de algo, ¿no? Seno de algo elevado a un número. Entonces, ese número pasa aquí, le restamos 1 y todo ese algo se anota tal como está. Listo. Ahora se deriva el seno. La derivada de seno es coseno. ¿Coseno de qué? De ese algo que había. Ahora, bueno, ya hemos derivado la potencia, hemos derivado el seno, ahora tenemos que derivar ese algo que había ahí adentro. Y al revisar ese algo, pues logaritmo al cubo, entonces tenemos otra vez otra potencia. Entonces sería 3 veces el logaritmo de todo eso. 3 veces el logaritmo. Ahí. Entonces, un segundo. El 3 que había aquí, ya pasó aquí a multiplicar. 3 menos 1 es 2. ¿Está? Y ahora hay que derivar el logaritmo, ¿no? O sea, ya hemos derivado lo que era la potencia, ahora tenemos que derivar el logaritmo. Y la derivada del logaritmo, ya saben, derivo esto y lo divido entre lo mismo. Pero la derivada de una raíz, ya saben cuál es. Entonces aquí hemos derivado el logaritmo, pero la derivada de una raíz es la derivada, que lo voy a anotar, es algo así, ¿no? Entonces, esa es la derivada. La derivada de lo que está aquí adentro, o sea, aquí cuadrado menos 1, la derivada es simplemente 2, que pasa acá, y me queda la x. Entonces sería 2x sobre 2 veces la raíz. Está. Este se va. Sobre el argumento. X cuadrado menos 1. Y con eso completamos todo. O sea, completamos todas las posibles derivadas que hay. Acá, fíjense, nos quedó fracción sobre otra fracción. Así que vamos a añadir uno aquí abajo para que podamos aplicar extremos y medios. Ahora vamos a ver los números. Acá hay 4. 3. 3. Y no hay más nada. Así que 4 por 3 es 12. Luego tenemos el seno al cubo.
del logaritmo al cubo también, x cuadrado menos 1 raíz cuadrada. Listo. Ahora, coseno, esto ya simplemente ordenar. X cuadrado menos 1 raíz cuadrada. Listo. Me queda el logaritmo al cuadrado, x cuadrado menos 1. Y aquí me queda x por una x y raíz por raíz. Fíjense que la cantidad subradical es la misma, entonces se eliminarían, ¿no? Se simplifican estas raíces, me va a quedar x cuadrado menos 1. Ahí está el ejercicio resuelto. ¿Alguna duda? Ahí tienen otro ejercicio. Fíjense. Ya saben, tenemos que identificar, y lo primero que se identifica es que tenemos una función exponencial y una función de tipo secante multiplicando esa función previa. Entonces tenemos función por función. Y eso ya saben cómo se ve, ¿no? La derivada de u por v, v más v. Ahí está. Entonces tengo que hallar la derivada de esto de aquí. Algo que, digamos, la yo recomiendo, en especial cuando recién están iniciando, es tratar de como que hacerlo por partes y después unir. No afecta nada al ejercicio, o sea, el resultado, si lo hacen bien, tiene que salir el mismo. Así que esto es lo que yo le hago. Esto vale 1, ¿verdad? Y todo esto vale b. Entonces yo tengo que derivar cada uno, ¿no ves? Fíjense que tengo b', y tengo b'. Entonces tendría que derivar cada uno por separado. Una cosa así. Elevado al seno a la cuarta de la tangente de x cuadrado. Entonces la derivada de esto va a salir. Ustedes ya deben recordar, la derivada de un exponente siempre va a ser el mismo exponente. Ahí, multiplicado por la derivada de lo que está acá, ¿no? Del exponente mismo. Pero esa derivada es seno a la cuarta. Entonces, la potencia de la derivada primero, sin modificar los argumentos. Ahí está. El seno que estaba en la cuarta al cubo. Para la derivada del seno, ¿no? Tocar la derivada del seno sería coseno. El argumento sigue siendo el mismo. A ver, ¿qué otra cosa más? Ahora tenemos que derivar el argumento que sería tangente. Pero la derivada de tangente es secante cuadrada. El argumento de la tangente es x cuadrado, así que eso se anota. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Cerramos paréntesis. Y acá escribimos el resultado final. Sería 4 por 2, 8. Sería una x por ahí suelta, aquí hay una x. Vamos a tratar de colocar todo lo que funcione trigonométricas aquí. Sería, por ejemplo, seno al cubo de la tangente de x cuadrado. Luego toca el coseno, tangente de x cuadrado. Luego toca secante cuadrado. Y por último, como ya tenemos todo eso, vamos a dar el exponente. Secante a la cuarta, seno a la cuarta, perdón. La tangente de x cuadrado. Listo. Ya derivamos esta porción. Ahora vamos a derivar esta otra. B es igual a la secante de la raíz de x cuadrado menos 1. La derivada de la secante es secante, el argumento se mantiene, por tangente. Entonces secante por
de la secante. Perfecto. Ahora hay que derivar el argumento. Y ya saben Está cuánto sale multiplicado aquí, ¿no? por 10. La derivada de un radical y en especial si es cuadrado, no si es raíz cuadrada, va a quedarle 2x menos 0, no sé, 2x menos 0 sería la derivada de la cantidad subradical, dos veces x cuadrado menos 1. Ordenando, va a quedar x sobre x cuadrado menos 1 de la secante por la tangente. Ahí está. Entonces, una vez obtenido los dos resultados, lo que queda sería lo que queda es escribir lo que ¿dónde está? Aquí. Sería reemplazarlo justamente ahí, ¿no? Entonces sabemos de que y, o sea, y' es igual a v', ¿no? Y por lo tanto, esto de acá, que es lo que nosotros queremos calcular. Reemplazando los valores, ¿no? Por ejemplo, aquí u' es todo esto, y b vale secante de la raíz cuadrada de acá, ¿no? Secante. Entonces, voy a anotar b primero, la secante, por u', que ya saben, es todo esto de acá, 8x seno al cubo de la tangente de x cuadrado, coseno de la tangente de x cuadrado, secante cuadrada de x cuadrado, elevado a seno a la cuarta tangente de x cuadrado. Listo. Esto sería u por b, ¿no? Entonces aquí, más, ¿no? Porque aquí es la continuación, u, que sería el exponente, ahí, el exponente, por la derivada de la secante. Y la derivada de la secante es x raíz de x cuadrado menos 1 por la secante de x cuadrado menos 1 raíz cuadrada por la tangente. Listo. Ya está resuelto el ejercicio. Ahí está. Así por eso es que le dije que en este caso salía mejor hacer cada derivada individual, que obviamente cada derivada sale con regla de la cadena, o sea, se aplica la regla de la cadena. Pero en lugar de hacerlo en una sola línea, me parece separarlo para que ustedes no se confundan. Fíjense qué tal realizar los ejercicios, ¿no? Esto de aquí continúa aquí abajo. Y hay que acabar de derivada. No creo que sea la única que se que lo escucha recortar. Bueno, si el problema es con el audio, entonces creo que no vale la pena continuar. Espero que hayan podido entender algo, por lo menos de lo que expliqué. Así que eso sería todo por hoy. No, una cosa más les aclaro, quiero aclarar algo, esto no es parte del tema, este es un asunto de la universidad. Y bueno, ¿cómo se le dice?
digamos que no les conviene mucho a ustedes como estudiantes, pero hay tope de horas, un tope de horas que los auxiliares tenemos que cumplir, no se pueden cumplir, y hasta llega nuestro trabajo. Si yo, por ejemplo, antes por ejemplo, les mandaba mensajes para las ayudantías, pero por el grupo, pero lastimosamente ya no se puede hacer todo. Ya di demasiadas horas este semestre, porque yo di clases incluso antes de la cuarentena y daba clases por medio y por varias horas, así que este, las autoridades llegaron a horas y a sumar a ustedes la materia que vamos a dar cálculo 1 y esto incluye esto de canción. Materia. Bueno, ahorita voy a terminar eso. La idea es la siguiente. A rascar voy a dar un par de clases más. Intentar hacer un par de clases más y después no voy a dar clases porque lastimosamente a los ciudadanos están incumpliendo y no vale la pena continuar, ¿no? Así que no se sorprenda si más adelante ya no les doy clases, por lo menos yo, porque ya estoy con mis horas, ya no puedo más. Así que si tienen dudas, mejor vayan a diciendo antes de que se cumpla esto, porque están de septiembre probablemente ya acabe todo el compromiso con los docentes. Y mejor si dejan sus dudas antes de eso. Ya se lo estoy avisando con anticipación. Ustedes son el primer grupo que les estoy avisando. Así que, y no es una cosa mía, no hay comunicados y todo eso, pero eso creo que cada auxiliar decida realizar no solo alumno. En mi caso, ya se lo estoy diciendo. Bueno, me estaban pidiendo de la continuidad, así que vamos a hacer continuidad un rato. Si no le pasado. Así que voy a explicar algo de continuidad y voy a cortar la clase porque en 10 minutos se acaba. Primero, identificar funciones. Ahí, por ejemplo, esa función. Por lo general, cuando ustedes analicen continuidad de funciones, van a analizar una función como esa. Por lo general es muy raro el docente que da algo diferente. Muy raro el docente que da algo diferente de esto. Y es fácil de identificar porque esto es una fracción. Y al ser fracción, ya saben que el denominador debe ser diferente de cero. Entonces, por ahí empieza. Por el cálculo del dominio. Entonces, al igualar a diferente de cero, al factorizar esto de aquí, ustedes creo que ya saben factorizar. Menos por más es menos. Entonces, 3 por 2 es 6, ¿no? 3 por 2 es 6 y menos 3 menos 2 menos 5. Entonces, como estos dos son dos factores y este igualado a 0, bueno, una forma de decir que este igualado a 0 lado derecho es 0. Entonces, cada uno se separa. X igual a 3, bueno, X diferente a 3 y X diferente a 2. Entonces, el dominio de la función en el sobre el eje X son todos los números excepto el número 2 y el número 3. Ahí está. Entonces, este sería el dominio. Entonces, funciona el dominio donde nosotros tenemos
analizar la continuidad. Y la continuidad se analiza porque es bastante simple. Si yo estoy ocupando todos los reales, ¿por qué no puedo tomar estos dos? Dame un segundo. Esta función la voy a modificar un poco. Ahí que. Ahí. Entonces, bueno, el razonamiento de la es, ¿no? Si puedo tomar todos los reales, ¿por qué no puedo tomar esos puntos de ahí? Y ahí es donde entra nuestro criterio, análisis del dominio de la continuidad. Entonces tenemos que revisar qué sucede límite cuando x tiende al 2, por ejemplo, que es nuestro primer elemento. Y la función es x menos 2 sobre x cuadrado menos 5x más 6. O sea, el límite de la función. Reemplazando el valor de la tendencia, 2 cuadrado menos 5 por 2 más 6, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo como L1. Entonces, todo esto vale L1. Ustedes saben de que todo esto es un resultado numérico, es un número, por lo tanto voy a poner L1, solo por conveniencia. Número 2 es 0, 2 por 2 es 4, 5 por 2 es 10, más 6, entonces 4 más 6 es 10, menos 10 es 0. Y esto es una indeterminación. Entonces, para salvar esta indeterminación, vamos a aplicar nuestros conocimientos de límites. Por ejemplo, x menos 2. Y aquí abajo la puedo factorizar. X menos 3, x menos 2. Fíjense que esto con esto se simplifica. Y me va a quedar límite cuando x tendrá 2 de 1 sobre x menos 3. Entonces, hemos eliminado esto, me queda arriba solamente un 1 y aquí x menos 3. El resto de los valores. 1 sobre 2 menos 3. 1 sobre 2 menos 3 es menos 1. Entonces el resultado es menos 1. Bueno, el asunto es el siguiente. El límite, este límite de aquí, me salió indeterminado, o sea, no existe. Por lo tanto, la función se asume que es continua. Al reemplazar el valor, me sale indeterminado. Entonces, aquí ya digo que es discontinuo. Asumo que es discontinuo. Ahora, me sale, asumo que es discontinuo porque no me sale un número real. Pero me sale indeterminado. Entonces, si yo sigo operando, recién me sale un número real. Como me sale un número real, entonces digo que en x igual a 2 existe una discontinuidad. Digo, si no, existe una discontinuidad evitable. Bueno, o sea, por lo general, ¿cómo se le dice? Es lo común, ¿no? Eso es lo que se enseña comúnmente. Ahorita que me acuerdo que el licenciado Miranda tiene otra palabrita que usa. No me acuerdo si es ascendente y... Eran dos palabritas que definen igual este concepto. No sé si alguien me puede hacer recuerdo, pero comúnmente se conoce como discontinuidad evitable, porque si creíamos que era discontinuo, pero al final resulta ser que no era cierto, ¿no? Eso significa que mi función pasa por ese punto. La función existe en ese punto. ¿Ya? Entonces, este sería uno de los tipos de análisis de continuidad. Ahora tenemos que revisar el otro punto, que sería x igual a 3. Como ya saben, si se corta, vuelve a entrar porque quiero terminar de aplicar el concepto. Entonces, límite cuando x tiende a 3 de la función x cuadrado menos 5x más 6.
reemplazando valor de tendencia. 3 cuadrado menos 5 por 3 más 6. 3 menos 2, 1. 3 por 3, 9. 5 por 3, 15. Y 6. Entonces tenemos 1 sobre 9 más 6 es 15. 15 menos 15, 0. Y un número dividido entre ceros se asume que es infinito. Este número de aquí no pertenece a los números reales. Es solamente una idealización, es un número muy, pero muy grande. Entonces no pertenece a los reales. Y de la misma forma, yo asumo que es discontinuo. Entonces, vamos a llamar esto L2, para confundirnos. L2 sale infinito, entonces yo asumo que la función es discontinua. Ahora, me sale infinito, no me sale determinado. Entonces, eso significa una cosa. Hay ciertas características en este resultado y tengo que analizar cómo se comporta la función cerca de estos puntos. Como ya lo repetí, hace rato nos dio indeterminado y se pudo resolver. Me dio menos 1. Pero si le da infinito, tiene que hacer análisis lateral. Entonces, aquí vamos a colocar el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Ya, ahí está. Entonces, 3 por la izquierda. 3 por la izquierda menos 2 sobre 3 por la izquierda al cuadrado menos 5 por 3 por la izquierda más 6. ¿Qué significa 3 por la izquierda? 3 por la izquierda significa un número muy cercano a 3, pero no 3. Si nosotros nos vamos aquí a la recta real, aquí está el número 3, entonces por la izquierda estamos asumiendo de que estamos tomando un valor aquí cerca. 3 por la izquierda. Y aquí sería el 3 por la derecha, ¿no? El 2 está por acá a lo lejos, ¿no? Y el 4 está por aquí, para que vean para que tengan la magnitud que existe. Bueno, aquí por ejemplo vamos a tener 3 menos 2 es 1. Ahora, el asunto aquí que sea por la derecha o por la izquierda, aquí no afecta, o sea, es lo de menos. Aquí, por lo general, los números, o sea, el valor numérico como tal no afecta, o sea, no importa si sale 5, 7, es lo de menos. Lo que importa es el signo al final. Ese es el que de verdad importa. Aquí, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, todo esto de aquí lo pueden reemplazar en la calculadora, que era lo que yo trataba de decirles hace rato. Fíjense, 3 por la izquierda, ¿no? 3 por la izquierda es un número incluso que se apega más aquí. Ese sería 3 por la izquierda. Pero, fíjense, empiezo en 2, termino en 3, por eso es que está o sea, nos estamos dirigiendo en este sentido. Y el número más cercano al 3, que no es 3, sería el 2.999. Bueno, seguir anotando 9 hasta el fin del mundo, ¿no? Pero fíjense que sería el número más cercano posible. Entonces nosotros vamos a agarrar y vamos a reemplazar eso. Fíjense, en lugar de que aquí, por ejemplo, dice 3 por la izquierda menos 2, ¿no ve? Entonces 3 por la izquierda, ahí está, menos 2. Y el resultado es 0.999, o sea, un número muy cercano al 1. Entonces sería por la izquierda. Y lo mismo hacemos aquí abajo. Lo mismo hacemos para el denominador. 3 por la izquierda al cuadrado, menos 5 por 3 por la izquierda, más 6. Resultado. Ahí está, a ver, dame un segundo. Ahí está. 0.000009.9. Esto solo significa una cosa. 0 por la izquierda. Entonces, como les dije hace rato, lo que importa es
el signo en sí. Entonces fíjense que acá podemos escribir simplemente 1, acá 0 por la izquierda, y el 0 por la izquierda es un número negativo. Entonces le pongo el negativo aquí adelante y digo 1 sobre 0 es infinito. Ahí está. Entonces el límite, o sea, la función cuando tiende al 3 por la izquierda, por el lado izquierdo, cuando me acerco por este lado, me dirijo hacia el menos infinito. Y de la misma forma se hace para la derecha. ¿No? Reemplazamos el valor de la tendencia, 3 por la derecha ahora. Ahí está. Entonces, lo mismo aquí, 3 por la derecha menos 2 es 1 por la derecha. Y todo esto de aquí, fíjense, acá, vamos a hacer un análisis similar. Vamos a hacer un análisis similar. Cuando yo me acerco por la derecha, por ese lado, voy a tener un número por aquí cerca. Y ese número que está entre el 3 y el 4, el número más cercano sería como que el 3.001. Ya sería como el 3.001, ¿no? Inclusive se le puede añadir más ceros, pero ese sería el más cercano. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Para el denominador pondríamos 3 por la derecha al cuadrado menos 5 por 3 por la derecha más 6. ¿No? Ahí está, 3 por la derecha. O sea, yo estoy asumiendo de que se va a hacer 3 por la derecha. Solo me interesa esto. Fíjense. Ahora, si fíjense, 0.001. Entonces, es un número, puedo escribirlo como 0. Y como es signo positivo, yo lo puedo anotar así, 0 por la derecha. Entonces, este 1 por la derecha se puede decir que es 1, normal, no pasa nada, pero el 0 por la derecha es un número positivo. Entonces, 1 sobre 0 es infinito, pero con el positivo por delante. Ahí está. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Vamos a calcular las asíntotas para hacer la gráfica. O sea, fíjense que aquí ya es un análisis de continuidad un poco más completo. Porque como el límite por la izquierda de la función es diferente del límite por la derecha, por la derecha, entonces se dice que es discontinuidad, que presenta discontinuidad no evitable de segunda especie. Como les digo, ahorita me acuerdo que el licenciado Miranda usa otra notación. O sea, por lo general, así está escrito en los libros, como una matemática, como el Pedro Gutiérrez, por ejemplo, el ingeniero Alberto López, o el de Víctor Chungara. O sea, en varios libros está así. Pero creo que el licenciado usa otra palabrita que no me acuerdo, no sé si era trascendente y claro, creo que una era trascendente y había otra palabrita que no me acuerdo. Entonces, eso ustedes lo acomodan a lo que ya tienen. Pero por lo general esto se conoce como discontinuidad no evitable de segunda especie. Eso es porque son diferentes y además no son reales, porque ambos son infinitos. Fíjense, era uno negativo y el otro positivo. Entonces, no pertenecen a los reales y por eso es que la discontinuidad es no evitable de segunda especie. Con eso se completa el análisis de continuidad de este ejercicio. Ahora, el objetivo, o sea, la razón de haber hecho todo esto es para encontrar una gráfica. Así que denme un segundito. Vamos
vamos a buscar las asíntotas. Entonces, hay como que hay dos asíntotas, que probablemente habían dos asíntotas verticales. Ya hemos descubierto de que aquí no hay ninguna asíntota, así que no pasa nada. La asíntota está aquí, en x igual a 3. Ahora vamos a revisar las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales. Entonces, límite cuando x tiende al infinito de la función x cuadrado menos 5x más 6. Entonces, si nosotros reemplazamos directo, ¿no? La tendencia nos va a quedar infinito sobre infinito menos infinito. ¿A ver? Y esto de por sí solo es una indeterminación. Entonces, como la tendencia es infinito y ambos son polinomios, entonces la solución es dividir todo entre el término de mayor grado, que en este caso es x cuadrado. Resultado, x sobre x cuadrado es 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrado sobre x cuadrado sobre x cuadrado es 1. X sobre x cuadrado es x más 6 sobre x cuadrado. Entonces, reemplazando el valor de la tendencia, aquí le vamos a poner que el límite de la asíntota horizontal sería 1 infinito menos 2 infinito cuadrado sobre 1 5 infinito más 6 infinito cuadrado. 1 sobre infinito, 0. 2 sobre infinito también da 0, porque aunque esté al cuadrado, infinito al cuadrado es infinito, entonces 2 sobre infinito es 0. Aquí lo mismo, 5 entre infinito es 0. Y 6 entre infinito cuadrado también da 0. Resultado, 0. Este sería la asíntota 1. O sea, el límite 1 de la asíntota vertical. El otro límite se trabaja con menos infinito. Entonces, bueno, ya sabemos de que vamos a tener problemas con la indeterminación, así que directamente vamos a pasar al asunto de dividir todo entre el término de mayor grado. Entonces nos va a quedar aquí 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrado. Ya. Bueno, nos va a quedar así como el anterior, ¿no? Entonces aquí vamos a reemplazar el valor de la tendencia. 1 sobre menos infinito menos 2 sobre menos infinito al cuadrado sobre 1 menos 5 menos infinito más 6 sobre menos infinito al cuadrado. Ahí está. Entonces, 1 sobre infinito, 0. Menos por más, menos. Este negativo está al cuadrado, así que no me afecta. Va a ser positivo, o sea, menos por menos es más. Entonces, más por menos es menos. 2 sobre infinito, 0. Menos por menos es más. 5 sobre infinito es 0. 6 sobre infinito, 0. Resultado, menos 0 sobre 1 igual a 0. Bueno, o sea, ustedes ya saben de que el 0 es un número absoluto, así que no pasa nada. No importa si tienen signo positivo o negativo, al frente de cuenta va a seguir siendo 0. Entonces, ambos límites son iguales, por lo tanto, existe asíntota horizontal en y igual a 0. Bueno, esto de aquí, vuelvo a repetir, se hizo exclusivamente para encontrar una gráfica
aproximada. Lo que estoy haciendo ahorita es como que un análisis de función a la mitad porque faltarían ampliar las intersecciones y probablemente las rotaciones, pero no. Creo que está un poco complicado para hacer rotaciones y relación. Más sería la intersección con el fx y y. Y como ya saben derivar, podrían calcular intervalos de crecimiento, concavidad y todo lo demás. Puntos críticos, máximos, mínimos. Supongo que al estar en derivadas aún no llegan a esa parte. Bueno, aquí voy a anotar algunas características. Asíntota horizontal en y igual a 0. Asíntota vertical en x igual a 3. Vamos a anotar x igual a 2, pero más es como ya les dije una formalidad, porque ya hemos visto de que no hay asíntota ahí. Y a ver, ¿qué más será? Así. Límite cuando x tiende al 3 por la izquierda era menos infinito. Cuando tiende al 3 por la derecha es más infinito. Sí, eso nomás. Entonces trazo mi sistema cartesiano. ¿Está? Entonces, con verde voy a hacer la asíntota horizontal. Ustedes ya saben de que tiene que ser segmentada. ¿Está? En y igual a 0, esa será mi asíntota vertical. Perdón, horizontal. La asíntota vertical estaría aquí. Justo en el punto 3. Ya están mis dos asíntotas. Aquí en el punto 2, la función vale, fíjense, en el punto 2 la función vale menos 1. Así que aquí, digamos que aquí está el menos 1. O sea, mi función tiene que pasar por ahí, en otras palabras. Para eso está. Ahora, lo que me falta saber... aquí. Cuando x tiende al 3 por la izquierda, menos infinito. Entonces, este es el 3. Por la izquierda estaríamos hablando de un número por aquí, entre el 2 y el 3. Ya les he mostrado eso. El 3 por la izquierda está aquí. Entonces, cuando voy por el 3 por la izquierda, yo tengo que trabajar con el menos infinito, que es un número que estaría por acá, al borde de mi sistema de referencia, ¿no? Entonces, ese lo marco ahí como un punto. O sea, por ahí también va a pasar mi función. Lo mismo ocurre acá. Cuando es por la derecha, más infinito. Entonces, 3 por la derecha, más infinito, que estaría, como les dije, al borde de nuestro sistema cartesiano. Entonces, aquí estaría el punto. Y por ahí tiene que pasar. Entonces, este es una asíntota, así que no la voy a cortar. Por lo menos no se me permite hacer eso por ahora. Aquí tengo dos puntos por los que sí va a pasar mi función. Y como yo sé de que esto, o sea, creo que recuerdo haber pasado un montón de gráficas hace tiempo. Así que una de esas gráficas es esta. Y la función tendría que ir por aquí. Como les dije, para hacerla más exacta, habría que calcular la intersección ahí, por ejemplo. Y la otra función tendría que ser, la otra curva sería esta de aquí, ¿no? Listo. Entonces, esa sería la forma que tiene esta función. Aquí está mi falsa asíntota, ¿no? Mi otra asíntota que supuestamente había. Y esta sería la gráfica que encontramos. Entonces, fíjense que los límites laterales me sirven para eso. No solamente me permiten definir el tipo de discontinuidad que presenta, sino me permite hallar una aproximación de la gráfica. Se me permite hallar un par de puntos adicionales por donde tiene que pasar mi gráfica. ¿Ya? Entonces, digamos que esto es un análisis medio completo, medio, ¿no? Como les dije hace rato, faltan varias cosas. ¿Quedó claro el asunto de la continuidad? Todas las funciones se analizan de la misma forma. Dominio,
ven cuáles son las asíntotas verticales, analizan las asíntotas verticales, ven que tienen que ver si les sale real o les sale infinito, y si les sale infinito tienen que hacer límites laterales. Si les sale real, ahí lo dejan, y ya estuvo. Entonces, ese sería como que el proceso que tiene que seguir. ¿Alguna duda?